Perfecto, ahora sí ya estamos conectados y les agradecemos a los amigos, amigas que nos siguen acompañando en este programa Otra Mirada aquí en el Ecuador Today. Y el día de hoy pues vamos a tener una linda plática, creo yo, más que una entrevista, vamos a conversar con Germán García, sí, un militante histórico de nuestro querido México, ¿no? De la gran Latinoamérica. Él es de formación ingeniero químico, pero es un músico, un militante que ha estado con Morena desde su formación y con quien vamos a conversar la importancia de hacer política popular, que es prácticamente algo que explica por qué este triunfo arrollador que tuvo este 2 de junio, la cuarta transformación, este gran proyecto político que sin duda es una coalición de partidos donde está Morena, está el Partido del Trabajo, está el Partido Verde Ecologista y cientos de organizaciones sociales y políticas que ven en este proyecto, sí, en esta cuarta transformación, una posibilidad donde los más pobres, sí, donde los más necesitados, pues tengan una salida digna. Más educación, más trabajo, más salud y principalmente, pues como bien lo han dicho sus seguidores, pues una posibilidad de sentirse dignamente mexicanos. Estimado Germán, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu voluntad de compartir con nosotros lo que significa esta contundente victoria, sí, lo que significa para México tener la primera mujer presidenta después de 200 años, imagínate, ¿no? Cómo es, pues, de paradójica la vida, ¿no? Desde 1824, ahora 2024, la República Mexicana pues tiene una mujer presidenta con una participación importantísima. Más del 60% de electores acudieron a las urnas y pues Claudia Sheinbaum gana con el 60% de esos millones de mexicanos que acudieron a votar, prácticamente eliminando, sí, bueno, no eliminando totalmente, pero sí, pues con una mayoría aplastante que deja de lado a una oposición que históricamente también se unió, ¿no? Se unió el PRI, el PRD, se unió eh, pues el PAN, que sería la derecha que no veríamos en otras condiciones aliadas a estos otros partidos, pero todos ellos se unieron para que Morena, sus aliados y en este caso Claudia no lleguen al poder. Claro, un fracaso rotundo de la oposición y dándole a México una posibilidad de continuidad del proyecto. ¿Cómo lo analizas? ¿Cuáles son tus primeras reacciones? Cuéntanos, Germán, y bienvenido aquí a Otra Mirada. Muchas gracias, mucho gusto. Buenos días, buenas tardes a toda la gente que esté en posibilidad de escuchar esta plática. Creo que es una plática que debería de ser como algo cotidiano entre países, entre sectores de izquierda, pues, entre sectores progresistas, entre la gente que Así es. busca la transformación para el bien común en general. Lo primero que puedo decir es que es un triunfo merecido. Si no es un triunfo que haya venido por azar, por circunstancia, no, es una lucha que es la continuación de una serie de esfuerzos que provienen desde mediados del siglo pasado, en donde las organizaciones izquierdas, en particular las mexicanas, han siempre buscado alternativas para incidir en la vida pública, ¿no? En los años 70 se originó por primera vez a cierta asociación entre fuerzas políticas que iban desde los partidos tradicionales como el Partido Comunista o el Partido del Trabajo, que en aquel entonces era Partido del Trabajo, partido de era el representante del pensamiento trotskista, que había muchas células, muchos grupos semiclandestinos y clandestinos, que eran los herederos directos de una gran experiencia histórica también en Latinoamérica, que fue la Revolución Cubana. Como la Revolución Cubana triunfó con vanguardia, con
procedimiento, digamos, también muy generalizado en aquellos tiempos, que el verdadero revolucionario solamente se planteaba como un actuar clandestino y arriesgando siempre el pellejo, la vida en todo momento. Eso hizo que en aquellos años hubiera ciertas primeras asociaciones que derivaron en el 1988, que fue la primera vez en donde hubo un candidato propuesto a la presidencia, propuesto por las fuerzas de izquierda. Por la izquierda, ¿no? Así fue. Y fue también, desde luego, el primer fraude que marcó, digamos, la contención de todas esas intenciones de transformación que tenían estas fuerzas políticas. Con Desde el Cuauhtémoc 88, Cárdenas, ¿no? Cuauhtémoc Cárdenas, efectivamente, y con la participación de muchísimos grupos, muchísimas, más que, bueno, sobre todo personalidades que fueron muy importantes para el pensamiento de la izquierda, pero el momento que estamos viviendo ahora, desde allá hasta acá, hago la cosa porque podemos pasarnos ahí mucho tiempo hablando de cuáles son esas etapas Exacto. que han sido recorridas, Ujú. pero creo que las vamos a resumir en una cosa. Se consolida una fuerza política que incluye a todas esas otras y que se plantea no como vanguardia, que esa es una diferencia, digamos, estratégico-teórica, que es importante señalar. Se plantea como partido movimiento. Esa es la Mm. característica de Morena, y que creo que mientras continúe asumiendo y siendo consecuente con esa forma de entender la lucha social, creo que se tendrá más victorias. Mientras sea un partido que organiza y que es capaz de presentarse a la lucha electoral, y por el otro lado, el movimiento que lo soporta, que es el movimiento, la verdadera fuerza, y es la verdadera fuerza que ha dado posibilidad tanto de que López Obrador tome decisiones que afectan directamente a la élite política, a la élite económica, a digamos, a la oligarquía mexicana, gracias a que es movimiento, gracias a que cuenta con un respaldo popular importantísimo y que ha ido Es acrecentando. decir, Germán, que a pesar de que ganaron el gobierno, porque desde un inicio, pues Morena también fue ganando espacios en términos de gobierno, nunca descuidaron la organización social. Esa sería la respuesta por el abrumador apoyo que tienen, no solamente a nivel presidencial, ¿no? O sea, hemos visto a nivel de gobernaturas, de todas las gobernaturas que estaban para elección, creo que son 11, 9 de ellas está ahora encabezando Morena, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, o sea, es un triunfo de verdad histórico, podríamos decir, pero tú lo que nos estás diciendo es que una de las explicaciones es porque Morena nunca se vio solamente como partido, sino como un movimiento partido. ¿Podríamos profundizar en eso un poquito, Germán? ¿Qué significa ser un movimiento partido? ¿Cómo lo has vivido tú esta idea en estos últimos años? Sí, mira, Morena, al plantearse como partido político, entra en un estatus y en una instancia que es electoral. Eso que quiere decir que bajo las normativas de un Estado formalmente constituido, existe la posibilidad de una lucha, de una participación política a través del sistema electoral, y que eso facilita, digamos, el acceso a la administración y al poder formal. Pero imagínate cómo estaba México después de 36 años de un ejercicio cruel, neoliberal al extremo, pues todas las estructuras administrativas estaban hechas para dar sustento a ese modelo económico neoliberal. Entonces, todo estaba perfectamente difícil. El López Obrador hablaba de que cuando él llegó
a la presidencia se encontró con un elefante reumático. Ese es un buen ejemplo, el elefante reumático, que no, por más que le picabas las costillas, no se movía. Eso quiere decir que todas las estructuras burocráticas del Estado mexicano estaban absolutamente imbuidas de esa práctica que era solamente a través del influyentismo, de la corrupción, y no se movía nada por un servicio a la comunidad. Nada se movía así. Entonces fue muy difícil esa parte. Y esa parte, ¿en qué sentido se relaciona con lo del movimiento? Fue el movimiento, la fuerza de la gente que apoyaba, que veía con simpatía la transformación más allá de lo aparente de esas estructuras, era soportada y defendida por un sector social importantísimo en México. Lo que hizo López Obrador, que fue concentrar la voluntad popular hacia una sola dirección, que eso se dice fácil, pero es complicadísimo. Lo vivimos ahora, lo viven en todas partes. El tiempo nos lo ha enseñado en todo, y el espacio nos lo ha enseñado en toda la región. La izquierda, una de las características de la izquierda es que generalmente no se pone de acuerdo. Así Y es. termina en una dispersión de las acciones que tienen que ser biunívoca, así digo, contundentes y hacia una sola dirección. Eso la izquierda no lo ha podido hacer en muchas experiencias, muchas, mexicanas y latinoamericanas y mundiales. Entonces el movimiento cobra en el sentido de que es la garantía de que esas divisiones no es que no se den, es que no se ponen por encima de un proyecto general. Entonces se logra eso. Eso es lo que hizo López Obrador, mover al elefante reumático con la fuerza de la voluntad popular, pero porque él fue una personalidad capaz de, primero, por su coherencia, segundo, por sus habilidades políticas, y tercero, porque demostró en todo momento que su verdadero forma de entender la política era primero los pobres, y lo hizo coherentemente. Entonces la simpatía no solamente no menguó, sino que fue creciendo. Y eso permitía que el Morena representara algunas banderas de la lucha social, y la lucha social encontrara una respuesta adecuada en el partido político Morena. Sí, ahí hay una relación también que se cuidó y que se correspondió en algún momento. Claro que todo esto no está libre de críticas y mucho menos libre de opiniones diversas. Morena también ha sido objeto y ha llevado a cabo alianzas que a veces cuesta trabajo entender desde la izquierda. Por Y ejemplo, cuéntanos un poquito, por ejemplo. ejemplo clarísimo, el primero y el obvio. Nosotros estamos coaligados con el Partido Verde, y el Partido Verde tiene, digamos que no tiene el perfil de un partido de izquierda. Exacto. Entonces ha sido muy cuestionado, y hay experiencias que no son muy propias, digamos, de este desarrollo de la lucha social, pero también a su vez ha permitido que dentro del Estado mexicano haya habido cambios sustanciales gracias a que el Partido Verde vota en comunión con los proyectos de Morena. Entonces, es difícil establecer en qué momento o en qué espacio se tiene que limitar esta asociación con fuerzas que no son claramente de De izquierda. izquierda. Pero bueno, así es la política, Germán, ¿no?
y creo que también el arte de la política es poder negociar y llegar a un fin que de alguna manera pues pueda representar a la gran mayoría, en este caso de mexicanos. Lo que un poco se ha visto, por ejemplo, en otros países latinoamericanos donde también ha gobernado la izquierda, es que hay un punto, sí, donde precisamente lo que tú señalas, esta imposibilidad de ver a otras fuerzas políticas, sí, y quizás quedarnos en un solo enfoque, ¿no? Nosotros somos esta fuerza política y no vemos a los otros, también lo que ha hecho es de que pierdan elecciones. Es decir, esa imposibilidad de hacer de la política el arte donde todos podamos sentirnos representados, también ha hecho que, di tú, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, no ganemos las dos últimas elecciones, ¿no? Con claras posibilidades para que gane el progresismo y la izquierda. ¿Qué ocurrió? Que claro, esas imposibilidades de que un movimiento indígena, por ejemplo, colabore con la mayor fuerza política de izquierda o progresista que existe en el Ecuador y que vayan separados, pues no lograron los poquísimos votos que fueron necesarios para que se gane la elección y vuelva a ganar la derecha. Una derecha que ya había estado derrotada, una derecha que no tenía la voluntad popular, pero con la división de la izquierda, no el Partido Socialista con un candidato, otro partido que también tiene, di tú, una importancia muy válida, como es el movimiento Pachacutic, principalmente que representa el movimiento indígena con otro candidato, y otros movimientos también que no vieron, en este caso en la Revolución Ciudadana, la posibilidad de generar esta unidad hacia el triunfo. Entonces ahí te digo, a pesar de que hay estas críticas con Morena, quizás esas críticas de tú a la fin nos toca decir, bueno, es la forma de hacer política y de cómo mantenernos en el poder, ¿no? Quizás todo el esfuerzo que uno hace por ganar una elección, pues debe continuar haciéndolo para permanecer, que es lo que creo se logra con Andrés Manuel López Obrador. Después de 6 años de gobierno, imagínate poder no solamente que volver a triunfar, sino rebasar aún más, o sea, son 5 millones más de votos que logra Claudia Sheinbaum de los votos que ya tuvo Andrés Manuel López Obrador hace 6 años cuando él ganó. Esto quiere decir que no solo es que es un referéndum positivo, ¿no? Para la administración de Morena, sino que la gente está convencida de este proyecto. Y si la gente está convencida de este Bueno, proyecto, pues qué mejor, pues desde los dirigentes, desde las fuerzas que pues están direccionando este proyecto, pues dar respuesta a la gente de manera positiva. Y ahí te diría, en tu análisis, ¿cuáles son los principales puntos positivos que tú dices el gobierno de López Obrador se puede analizar desde estas aristas? Y quizás esto es lo que le permite también darle la confianza, ¿no?, a la gente para volver a votar por Morena. ¿Cómo resumirías tú el gobierno de claro. López Obrador? Uy, una de las principales que creo que eh, gracias a las cuales ha habido tanta identificación con el proyecto de nación de López Obrador es que el movimiento es rotundamente pacifista. A diferencia de otras épocas y otras formas de lucha, en donde se plantea siempre ya la confrontación directa con el Estado, acá se ha logrado que la gente internalice Ujú. este movimiento dentro de las normas del Estado, pero para transformar el Estado pacíficamente. Y eso implica que no, la gente no se espanta cuando está simpatizando con Morena. Y sí, eso era difícil en otros planteamientos de la izquierda, en donde la gente dice, o entrego mi vida o no milito. Y aquí hay un espacio enorme en donde se puede participar y no necesitas pensar en que vas a entregar físicamente tu vida. Pero Claro, el movimiento pacifista es importante que esa cualidad, es más importante de lo que parece, pero es muy importante para hacer esa conexión con las fuerzas sociales. Con las fuerzas sociales que muchas veces están desestructuradas, muchas veces no tienen los
o están plagadas de contradicciones en ellas Claro, mismas, ellas porque mismas, hay ¿no? siempre Ujú. el oportunismo político, que es no estamos exentos en ningún momento ni en ningún espacio del oportunismo político. Entonces, Y en temas una forma por de... ejemplo, sí, te dejo terminar la idea. Sí, ¿Qué decías? bueno, no es que es el movimiento que es pacífico, eso es una de las características de esta forma, que está inclusive, creo, que trascendiendo muchas de las teorías clásicas de la izquierda y del socialismo inclusive, Claro, porque le que criticaban lo mucho a plantea de López otra manera. Obrador esta idea de abrazos y no balazos, ¿no? Que quizás era una política muy, muy tenue, que no enfrentaba realmente a los opositores políticos, no hizo nada, por ejemplo, con el anterior gobernante Peña Nieto, que realmente pues hubo casos de corrupción probados, pero pues como que dijo, no, no, yo llego con abrazos y no balazos, pero quizás eso también le cobró una crítica con el narco y las mafias, ¿no? Que parece ser que el tema central que la oposición ha puesto a discutir es, no se ha acabado con la violencia en México, ¿no? Hay más de 190,000 asesinatos o víctimas del narco, ¿no? En este sexenio, que es un número realmente, pues, lamentable. Y quizás ahí, ¿cómo lo verías, ¿no? En esta forma pacífica de hacer la política, que sin duda todos estamos de acuerdo, pero vemos también que los resultados, ¿no? En términos de la lucha contra la violencia, la lucha contra el narco, la lucha contra esa misma corrupción, pues quizás no ha sido tocada tan fuertemente, o no sé, o ahí me equivoco. ¿Tú cómo lo analizas? Eh, bueno, ahí entra un factor más, que es el factor de los medios masivos de comunicación. Ok, Ellos son los que han, digamos, dádole la calidad que tú has mencionado, de que se dice que este gobierno no ha enfrentado más que con abrazos, sino balazos. sí. Eso no es cierto, nunca se planteó, nunca fue el planteamiento, esa es la distorsión de un planteamiento que dice otras cosas. Ujú, Abrazos, no balazos es una cosa muy diferente a tratar bien a las mafias y al crimen organizado. No es eso para nada. Es, primero, obviamente, atención a las causas, no a la enfermedad, sino a la prevención de la enfermedad. ujú, Eso es lo primero. Y segundo, los abrazos son para especialmente hacia la juventud mexicana para que no se involucre, no sea carne de cañón, no sea víctima fácil de la invitación de las organizaciones delictivas a que participen los jóvenes que no tienen otras posibilidades, que no tienen trabajo, que no pueden acceder al estudio, que tienen una familia desintegrada, que miles de factores que afectan a la decisión de un joven o una joven de qué hago para subsistir. Los medios favorecen, por un lado, la visión y los medios y una parte de las manifestaciones culturales de hablar lo satisfactorio que es tener éxito en la vida y poder mostrar poder económico, tener símbolos del poder, ¿no? Que son, tengo mis joyas, tengo mi carrote, ¿cómo le hago para obtener eso? Si yo tengo eso, soy un agente de éxito. Si tengo éxito, soy un agente de respeto. ¿Y ujú. eso cómo lo hago? Pues dinero fácil. Entro a la mafia y ahí en un año yo ya tengo un carro nuevo, ya puedo presumir de lo que me han dicho a través de todas las televisoras, de todos los programas de telenovelas mexicanas, de las canciones que se hacen comerciales porque llevan ese mensaje de cómo voy a ser yo exitoso y Sí. yo quiero ser así. Bueno, entonces los balazos son dos partes. Los abrazos son para los jóvenes, para que no caigan ahí
Y los balazos, los no balazos, no podemos enfrentar con la fuerza a la fuerza bruta y a la fuerza, el potencial de fuego que tienen las organizaciones delictivas, y además teniendo a los Estados Unidos arriba, donde es el gran mercado y el gran proveedor de armas y el gran interesado en que los muertos los ponga México y los consumidores los ponga Estados Unidos. Así es, que es el mismo problema que tenemos Entonces, nosotros, ¿no? En este momento que se ha generado una guerra, ¿no? Y la crítica que tú haces, y yo comparto, o sea, hasta qué punto esta guerra que nos está proponiendo Estados Unidos en los países de América del Sur, supuestamente para enfrentar a las mafias y enfrentar el narcotráfico, cuando no se está atacando el verdadero problema, que es el consumo precisamente en un país como Estados Unidos, o el consumo en Europa. Pues, ¿de qué nos están hablando? Cuando los muertos seguimos poniendo los países latinoamericanos para un negocio que parece que nadie lo quiere tocar, ¿no? O sea, ese negocio sigue ahí y pues los muertos los seguimos poniendo nosotros. Yo ahí concuerdo contigo. Y sin duda, pues no los quieren, este no, mal el negocio. manejo comunicacional que posiciona una forma de hacer política donde lo que estamos, pues se prevalece principalmente es la paz y bueno, y la vida, ¿no? Porque imagínate cuántos muertos, que quizás un análisis que lo hacían es que quizás son los mismos muertos que habían en otros sexenios, ¿no? Y este avance que se ha tenido por parte de algunos grupos narcotraficantes es precisamente porque el negocio, ¿sí? Sigue siendo un gran negocio auspiciado por sectores que encontramos quizás fuera de los gobiernos latinoamericanos, fuera de nuestros estados. Entonces ahí tú decías, bueno, esta política de pacificación es un punto. Ahora, movámonos un poquito en temas sociales. Otra de las críticas que le hacen a Andrés Manuel López Obrador es que ha hecho de su política una política asistencialista, ¿sí? Y que es este asistencialismo el que ha hecho que los sectores populares pues voten por López Obrador sin realmente hacer un cambio en la matriz productiva mexicana. ¿Tú cómo evalúas esto, Germán? Solamente voy a dejar subrayar esta cosa. En el tema anterior, no platicamos de el papel del Poder Judicial en esta guerra. Se hace culpable al Poder Ejecutivo de los muertos, y no se hace no se dice que el Poder Judicial es, al final, para que no hay impunidad para los delincuentes, se requieren varios pasos. Uno son las fiscalías. La fiscalía estatales de los estados muchas veces funcionan como aparatos que tapan los delitos por corrupción, las fiscalías estatales. Pero el Poder Judicial mexicano es el responsable directo, y hay datos, hay miles, de cómo el Poder Judicial sí otorga amparos, concesiones de todo tipo, cuando hay dinero de por medio. Es decir, la corrupción en el Poder Judicial es enorme, enorme. Y si tú tienes un Poder Judicial, por más que tú hagas un combate directo, muy severo, muy riguroso a los delincuentes, si el Poder Judicial termina dándoles amparos para que sigan en sus casas, no pasa nada. Okay. Ese era el apunte nada más. Ahora Y volvemos quizás a... y quizás por esta razón que tú mencionas, una de las propuestas que ha hecho López Obrador es que se elijan a los jueces. Quizás ese es el próximo paso, o sea, que la gente elija a los jueces. O sea, es una de las respuestas. Eso le da sentido a lo que pasó en estos últimos 2 días, en donde la primera cosa que se planteó para estas elecciones fue el alcanzar el plan C, y el plan C está siendo alcanzado. Eso es una victoria en sí misma,
de enorme trascendencia histórica. Y ahí sí, nuestro país va a ser otro cuando el Poder Judicial se vea reformado y podamos hacer de la justicia en México algo que no dependa de el dinero que se tiene. El dinero que no sea un factor para ver a quién se le otorga o a quién se le sentencia o a quién se le da. Eso. Bueno, entonces, pero ya no quería yo más que hacer el apunte porque No, es importantísimo en este momento. está muy bien, Germán. Poder Judicial. Ahora, y nos movíamos un poquito al tema del social, ¿no? Al tema de los apoyos que ha hecho López Obrador y a estas, pues vamos a decir, de alguna forma son obras sociales que se necesitan, ¿no? Pero ha sido también mal interpretado con un asistencialismo que no le saca a la gente de la pobreza. ¿Tú cómo evalúas eso? Tendríamos que considerar ahí para desmantelar esa opinión dos cosas. La primera, los programas sociales, los más importantes y los que no son así todavía es porque no han encontrado precisamente el apoyo en el Congreso, son universales. Es decir, no puede, el asistencialismo siempre se maneja como yo te doy, pero para que tú me des. Es decir, yo te apoyo, pero tú votas por mí. Yo te doy a ti con la condición de que cuando yo te requiera vas a estar apoyándome a mí. Bueno, un programa universal por sí mismo desmantela esa cosa. Es decir, le toca a todo mundo, no nada más a los que van a ser recíprocos y van a votar por mí, sino a todo mundo. Es paradójico, pero yo lo he vivido, encontrar a una gente de un estatus económico alto a recibir su apoyo de adulto mayor, ¿no? Que ahí hasta es como una radiografía de la personalidad que nosotros le llamamos FIFI, ¿no? Es decir, aquí hay gente bien, de una buena posición económica, que sí va a hacer cola con la gente de a pie por el apoyo que les da el gobierno, porque o sea, son como, no sé si así nosotros decimos que en México son como codos y como que, ay, son 6,000 pesitos más, ¿verdad? Entonces sí voy y sí, ahí sí me ensucio, pero ya tengo otros 6,000 pesitos que me van a dar. Bueno, es un poco la radiografía de la forma de ser de un ambicioso vulgar, ¿no? Bueno, Es esa decir, que es en la primera México cosa, son universales. todos los Entonces, adultos mayores reciben 6,000 pesos. ¿Todo adulto mayor recibe 6,000 pesos? si bien todo adulto mayor a partir de 65 años, todas y todos, reciben un poco más de 6,000 pesos bimestrales de apoyo, ¿sí? Bueno, Todos. Y hay estamos programas que no hablando han para que llegado la a ser gente nos universales entienda, unos porque $300, presupuesto del Congreso. ¿no? Más o menos. Digo, para la gente que nos está escuchando, unos $330 más o menos, que es un dinero que sin duda pues te saca de cualquier urgencia. ¿Me escuchas, Germán? Ya, perdón, me hablaron por teléfono. Estábamos en esto de sí, ese es un programa, digamos, simbólico porque es de un beneficio social impresionante, porque no solamente tiene la parte que es de justicia, sí, se considera un adulto como alguien que ya trabajó toda su vida y que tiene derecho a tener una cierta tranquilidad en sus últimos años y se les da el apoyo. Ahora, ese es por una parte. Por otra parte, no puedes, si tú consideras que el Estado, el gobierno, en este caso, el gobierno es administrador del dinero público, lo que estás haciendo es distribuir el dinero público de una manera más justa.
Lo que es muy diferente verlo como asistencialismo, es decir, como yo te voy a ayudar, te voy a condicionar. No, aquí es tu dinero que está regresando. Es también otra manera de ver de los programas sociales. Es un procedimiento que te permite regresar el dinero de donde es. Es de la gente, Así no que es es un el dinero dinero de la gente. privado para hacer negocios o para favorecer a sectores, grupos, no, es de la gente. Esa es la Así otra es, manera. Germán. Entonces, Y ese por parte quizás, y de la quizás para situación. ir un poquito ya redondeando, finalizando este interesante diálogo, Germán, de verdad que nos estás dando muchos tips. Te digo, estamos muy, muy contentos con el triunfo de Claudia Sheinbaum, no solo por lo que significa este proyecto popular, ¿no? Que llegue al gobierno, sino por lo que también influye para los otros países latinoamericanos. Y ahí quizás con el análisis que tú nos has hecho, ¿cómo están viendo desde México a los otros ejercicios del poder, ¿no? Desde el progresismo, desde la izquierda? ¿Qué nos podrían decir desde esta experiencia de unidad, desde esta experiencia de no dejarle fácil el trabajo a la derecha mexicana para volver a hacer uso del Estado solo en función de sus negocios, solo en función de sus intereses privados? ¿Qué le podrías decir, no, desde la experiencia militante que tienes a nuestras organizaciones de izquierda, tanto en el Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile, donde también se está disputando estos espacios con fuerzas de derecha que no permiten, ¿sí?, que estos gobiernos progresistas pues hagan el trabajo que deben hacer, que es gobernar por la gente? ¿Qué nos dirías, Germán? Y así para ir concluyendo este interesante diálogo. Una de las luchas más importantes es la lucha comunicacional. El, 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 el poder que han desarrollado los medios de comunicación en toda Latinoamérica, y no nada más en Latinoamérica, en el mundo en general, están al servicio de los intereses de las grandes empresas y de las oligarquías de cada país. Esa lucha es definitiva para lograr avances que cambien estructuralmente a una sociedad. Es entender, comunicar y entender por qué la comunicación es tan importante. Ahora estamos haciendo un uso pues mucho más recurrido de las redes sociales y eso es un factor positivo en este momento. Que puede convertirse en un adversario, también puede ser, porque las redes sociales son producto de grandes compañías que en su momento van a poner sus condiciones, ya las están poniendo en muchos casos, y va a ser una guerra de narrativas. Eso ya es, y así. Eso es lo primero, darle importancia a la comunicación, por los medios que se tengan, que no hay que descuidar el discurso bien elaborado en algún medio como la plática en la ranchería, en la comunidad, con la gente, ir con tu megáfono si es necesario. Eso nosotros lo hacemos todavía. Ahora lo hicimos la semana pasada todavía para promocionar el plan C, que es para que la gente que nos escuche contigo nos entienda. Para nosotros no solamente era importante lograr que llegara a la presidencia de la República la representante de la Cuarta Transformación, que era Claudia Sheinbaum, sino que llegaran al Congreso mayorías de diputados y de senadores que permitan el tránsito de reformas constitucionales para que los derechos sociales se conviertan en derechos garantizados en la ley de leyes, en la Constitución mexicana, y por lo tanto, a pesar de que haya regresiones o titubeos de gobiernos posteriores, no se puedan tocar los derechos conquistados, los derechos sociales Exactamente, conquistados. exactamente. Entonces, la lucha de la comunicación es fundamental y se tiene que dar en todos los niveles. En el nivel
de los grandes medios masivos como en el nivel de la comunidad, digo, del pueblo en la calle. Las dos cosas se tienen que hacer. Entonces hay que organizarse para eso y hay que tener disposición para eso. La izquierda tiene que ir, nunca perder la tierra, nunca perder la tierra. Y en la medida que no pierda la tierra, no va a perder el rumbo. Así es, Germán. Y bueno, pues nos vamos a quedar con eso, ¿no? No perder la tierra, es decir, no perder el piso, no perder donde estamos y a dónde nos merecemos, a dónde nos obedece también, pues, de nuestro ser, que es precisamente, pues, nuestras comunidades, ¿no? Siempre a veces tenemos, por esta influencia mismo de los medios de comunicación, en pensar en escenarios que no son los escenarios nuestros, los escenarios latinoamericanos, ¿no? Siempre quizás idealizando otro tipo de sociedades que a la gente clase media, por ejemplo, la gente que ha logrado de alguna manera un escalón más en la sociedad, pues esta idea de idealizar, ¿no? Una vida mejor, que decimos, claro, para todos una vida mejor, pero ¿qué es una vida mejor? Una vida de gastos, una vida de tú totalmente comercial, una vida donde realmente no nos permite ni siquiera pensar en el otro. Entonces yo creo que lo que tú estás diciendo, centrarnos a donde nos merecemos como seres humanos, ¿no? Nuestra tierra, de donde nosotros venimos, es también, pues, hacer patria, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y pues pensar en el bienestar de las grandes mayorías, ¿sí? No con esto queremos Y decir nosotros, que no es un gobierno también para aquellos que lograron, aquellos que tienen mucho más dinero, qué bien. Ojalá podamos tener más empresarios en nuestros países, pero que el gobierno no esté solo en función de ellos, ¿sí? Como siempre ha estado en nuestros países. El gobierno, un Estado debe estar en función de las grandes mayorías. Y sí, qué mejor que podamos tener estados más democráticos, estados más amplios y gobiernos con mayor representación. Pero hay prioridades y en este momento la prioridad tienen que ser los más necesitados, la prioridad tienen que ser los más pobres, la prioridad tienen que ser para aquellos que no tienen aún educación suficiente, salud suficiente, porque si no hay para los muchos, pues aquellos pocos seguirán sufriendo condiciones de violencia, condiciones donde no estamos bien las grandes mayorías. Yo te agradezco muchísimo, Germán, y te dejo con unas palabras finales para que despidas a nuestra audiencia que se ha conectado para escucharte. ya, muchas gracias. Mira, te voy a decir nada más dos cosas. Hay dos factores que han permitido que este momento sea tan entusiasta, tan satisfactorio, que son ajenos, que digamos que no son provocados por la misma fuerza del pensamiento de izquierda. Uno de ellos, bueno, es evidentemente que somos herederos de la Revolución Mexicana y eso es un factor que desgraciadamente no se puede compartir. Es algo que pasó aquí y que cada vez que profundizamos sobre los momentos actuales y los analizamos, mucho tiene que ver con esa herencia que tenemos de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue una revolución del pueblo, sobre todo del pueblo campesino. Entonces, Así es. eso marca mucho. Este gobierno ha reivindicado no solamente la Revolución Mexicana, sino la cultura de nuestro país, que eso sí se comparte con Latinoamérica, y especialmente con Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Norte, bueno, o sea, Colombia misma, Venezuela, tienen una cultura tan rica, que cuando tú la comparas con el modelo occidental consumista al que tú te referiste tangencialmente ahorita, es simplemente incomparable. Entonces, buscar la Así relación con es, la tierra, como así la es. teníamos ahora sí con la tierra, con la naturaleza, como se tenía antes, no como un medio para ver cómo obtenemos utilidad de las grandes empresas que aquí tenemos
la empresa Calica, que es gringa, que viene y saca la tierra y que la hace carreteras en Estados Unidos con la tierra de aquí, de unos kilómetros de donde yo vivo, y que explota inmisericordiamente la tierra. Y en cambio, por otro lado, nos enseñan que en Bolivia o en Ecuador mismo hubo transformaciones a las leyes en donde había ya implícito o explícito un respeto a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y eso proviene de esas culturas ancestrales, es reivindicar la cultura ancestral, ¿sí? Y el último comentario, tenemos un factor ajeno a nosotros, pero virtuoso. La oposición en este país fue tan equivocada, se equivocó tanto, se tropezó tanto, hizo tantos errores que permitió que la gente que simpatiza con la Cuarta Transformación se expresara todavía aún más convencida de que por acá es el camino. Eso es cierto. Sí, Eso es también cierto. hay que agradecer la mala oposición que tenemos. Hay que agradecer también a la oposición por no tener la claridad, ¿no? Que en este caso, pues, al no tenerla, pues les permitieron a ustedes tener, no solamente digo yo esa claridad, Germán, que la tienen, sino esa apertura, sí, esa apertura para decir, este proyecto de la Cuarta Transformación también es para aquellos que en algún momento no creyeron, también es para aquellos críticos, porque hay muchos críticos de la Cuarta Transformación que ahora los vemos ahí. Tal es que he visto un poco las noticias, incluso ex líderes priistas, pues ya están un poco, vamos a decir, convenciéndose de que el camino puede ser por acá, ¿no? Otros del PRD. Y digo, qué mejor, Germán, qué mejor que más gente pueda alimentar un proyecto que se haga más plural y que se vayan convenciendo la gran mayoría de mexicanos que sí es posible que haya un Estado que trabaje para la gente, que sí es posible que haya un Estado que le dé mejor salud, mejor educación a la gran mayoría, no solamente a una élite, a un grupo de privilegiados, que es como hemos vivido y es la idea de Estado que tenemos en América Latina. Así que hay que acabar con eso y yo te felicito, te mando un abrazo gigantesco a ti y a través tuyo a Morena, a Claudia Sheinbaum, que nos sentimos las mujeres latinoamericanas muy, muy representadas y con ese ánimo de seguir luchando, de que es posible hacer una política popular y es posible que las mujeres también sigamos haciendo Y eso, política y mejor representaciones. eso es el punto que nos faltó también desarrollar un poco, es el Así, simbolismo de que una mujer sea la continuadora de la Cuarta Transformación y que por increíble. primera vez haya una visión de género legítima, Así es. Un no liderazgo legítimo. simulada. No simulado como a Un, veces nos lo ponen, que ¿no? un, Y bueno, y como un poco fue sí, la porque hasta candidata también opositora, ¿no? sí, Pero bueno, ese es un exactamente, tema, exactamente. ese es un tema para una Es próxima oportunidad para que nos otra. encantaría seguir conversando contigo, Germán. Si más adelante tienes oportunidad, pues conversamos un poquito más para nuestra audiencia de esas estrategias políticas que les permitieron pues continuar con este gran proyecto de la Cuarta Transformación. Te enviamos un Claro abrazo que sí. y a ustedes, Claro que sí. amigos, amigas, Encantado, encantado. gracias, gracias, gracias. Total. Ahí estamos todos. Ahí Abrazo para estamos. todas y todos. Gracias, gracias por conectarse y compartan esta entrevista. Denos like, es la forma como alimentamos estos medios independientes. Y compartan la entrevista con Germán. Chao, chao. Gracias, Germán.